Asunto número 20. Dictamen del proyecto de ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida. Según lo convenido por la Junta de Portavoces, el formato para la sustanciación del dictamen es el siguiente. Intervendrá, en primer lugar, el Consejo de Gobierno para la presentación del proyecto por 6 minutos. En segundo lugar, lo harán los grupos que han reservado enmiendas por 6 minutos cada uno y por el orden de presentación de las enmiendas. Y, en tercer lugar, lo harán el resto de los grupos, de menor a mayor, por 5 minutos cada uno. Concluido el debate, se votarán, en primer lugar, las enmiendas en 2 votaciones. Primero, las del Grupo Parlamentario Podemos Asturias y luego las del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Y, finalmente, se votará el dictamen en una sola votación. Iniciamos el debate y tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, el proceso de morir es complejo y emotivo, tanto para las personas como también para sus familiares y allegados. Y no es infrecuente que se prolongue durante demasiado tiempo, muchas veces, incluso más de lo que humanamente es deseable, y con frecuencia cada vez más en nuestros días se produce en un contexto de atención sanitaria intensiva altamente tecnificada. El final de vida nos coloca ante la evidencia de que la medicina tiene límites y que hay procesos no susceptibles de curación, pero que requieren seguir una atención cuidadosa y empática, en lo que los sistemas sanitarios debemos de seguir prestando un servicio y unos cuidados de incalculable valor para las personas. Es en estos momentos donde la dignidad debe de manifestarse como una cualidad indispensable del ser humano, principio consagrado en el convenio del Consejo de Europa suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997. La atención en las etapas finales de la vida ha motivado históricamente un amplio debate social y hace evidente la conveniencia de abordar de forma específica la regulación de los derechos de las personas en esta situación, con el fin de preservar su dignidad en uno de los momentos más complejos de la existencia, respetando la autonomía de las personas y garantizando el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Por fortuna, porque no siempre fue así, en la actualidad se ha alcanzado un consenso ético y jurídico básico en torno a algunos de los contenidos y derechos del ideal de la buena muerte, a pesar de lo cual persisten dificultades para llevar a la práctica clínica diaria las decisiones tendentes a asegurar de manera efectiva el absoluto respeto a la plena dignidad de la persona y a sus últimas voluntades en el proceso de morir. De ahí que la necesidad de la presente ley sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida se fundamenta en estos 2 principios. Por un lado, la consolidación al respeto a la dignidad como un valor intrínseco y base del respeto de todo ser humano. Merece con independencia de su grado de autonomía o de conciencia. Por otro lado, ofrecer seguridad jurídica a los profesionales sanitarios de manera que puedan conocer con certeza jurídica cómo proceder y actuar para dar pleno cumplimiento a los deseos de las personas. No les diré nada novedoso respecto a lo dicho en la presentación del anteproyecto de ley en la Comisión de Sanidad. Los 2 motivos anteriores estimo que tienen la suficiente enjundia como para bien merecer un desarrollo normativo concienzudo y metódico como el que hemos trasladado a esta Junta. El Gobierno intentó plasmar y recoger estas pretensiones en la redacción inicial del texto, el cual hay que reconocer, y así se lo expreso con total creencia, que ha sido mejorado, muy mejorado, en el trámite parlamentario, lo cual les agradezco sinceramente porque he de decirles que en muchas de las charlas que mantengo por los diferentes rincones de Asturias me ha sorprendido el interés que suscita entre nuestros vecinos y nuestros compañeros la materia que hoy traemos a la Junta. Sin embargo, este mismo interés por parte del estamento de profesionales sanitarios me ha sido familiar, probablemente desde hace demasiado tiempo. Ustedes saben que somos de las pocas comunidades autónomas que carece de legislación en esta materia. Esta ley es, por tanto, necesaria. Creo que es una ley garantista y que habla fundamentalmente de derechos, por lo que se puede apoyar desde diferentes posiciones ideológicamente diferentes.
y que además sirve para solucionar conflictos y para prevenirlos, porque pone luz, certeza y transparencia donde en demasiadas ocasiones habitan las dudas y reina la oscuridad en la medida que se nubla la razón. Pongamos en valor que eso es lo primero que ha de exigirse en una norma. Con esta ley ampliamos los derechos de las personas y lo hacemos precisamente en uno de los momentos de máxima vulnerabilidad, lo que supone que las personas, al afrontar esta etapa, van a estar amparados por una regulación clara y basada en derechos fundamentales. La ley se enmarca también en la dirección que señala la jurisprudencia constitucional al reconocer el derecho de las personas a rechazar un tratamiento, aun a sabiendas de que esta decisión puede poner en peligro su vida. También comprendo a aquellos que dicen que se trata de una norma escasa, que se queda corta porque a ellos les gustaría que incluyese otros postulados, como es el caso de la eutanasia. Al respecto, solo puedo decirles que creo firmemente que este es también un debate necesario. Señorías, lo he visto a pie de cama, en los hospitales, en la UCI, en los servicios de urgencia y durante muchos años, y en este aspecto creo que nadie en este Parlamento podrá afirmar que tiene una posición ideológica favorable a la reducción del sufrimiento de las personas más avanzada que la mía, quizás muchos de ustedes tampoco menos. Esto no es una cuestión de a quién le preocupa más el bienestar de las personas, porque el terreno en el que tenemos que movernos es el que se limita a nuestro ámbito legislativo, que es el Parlamento regional. En estos días de Mundial podemos decir que la cancha en la que podemos jugar es la que es y las competencias de este Parlamento llegan a donde llegan. En el campo donde se jugará ese otro partido es en el Parlamento Nacional y parece que las posibilidades de llevarlo son positivas y adelante con bastante viabilidad. Estamos ante una norma que se muestra sensible. Legalmente, el consenso generado sobre los derechos del paciente en el proceso final de su vida, fuera del contexto de la tipificación penal vigente de la eutanasia o el suicidio asistido. Estos aspectos son ajenos a la regulación que establece este proyecto de ley, dado que su abordaje solo correspondería al ámbito estatal. Entre tanto, señorías, no pierdan la ocasión de avanzar en lo único que podemos garantizar en esta materia: los derechos de la ciudadanía asturiana y la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para la defensa de las enmiendas que ha reservado, 26217, 26220, tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Bien, quiero empezar la mi intervención sobre este asunto de morrer dignamente, aclarando los términos y les palabras. Y así voy a empezar falando del título de la ley que tenemos delante, porque en sí diz mucho, o incluso nos, en nuestro grupo, creemos que diz demasiado. No solo el título, sino también el mote que se pretende poner, el calificativo de ley de muerte digna, cuando pensamos que no lo lle. Creemos que ahí se está diciendo demasiado. Y lle por eso que enmendamos el título, para evitar que haya publicidad engañosa, para evitar transmitir la sensación de que aquí estamos aprobando algo que en realidad no lle. La nuestra enmienda al título consiste en lo siguiente, en llamar a esta ley de derechos mínimos al morrer, y non, para que non se confunda de ninguna manera con lo que debería ser una ley de muerte digna, que non é unha lei mala, pero tampouco lo consigue todo, porque cuando aprobemos esta ley non vamos a tener ni un solo derecho más de los que teníamos ayer. Simplemente vamos a tenerlos todos recollidos en un manual bastante práctico, pero hasta ahí, y voy a explicar por qué. El día que cualquiera de nosotros muera,
puede facelo de varias maneras. La muerte puede llegarnos de forma rápida, de sópito, indolora. Puede llegarnos por un proceso agudo o un proceso crónico agudizado, donde evidentemente va a jugar un papel importantísimo la sedación terminal, que no es otra cosa que dejarse llevar ante lo ya inevitable, ¿no? Pero de forma dulce. Pero hay gente a la que la muerte no ni acaba de llegar. Y además, esto se da en una situación de sufrimiento, y de sufrimiento irreversible. Y para esta gente, si no existe la posibilidad de recurrir a la eutanasia o al suicidio asistido, no va a haber en ningún caso muerte digna, porque a lo más a lo que pueden aspirar, y solo algunos, aquellos que dependan de una nutrición por aparataje, pueden renunciar a esa nutrición, ¿no? o pueden renunciar a la medicación crónica que tomen. Pero eso tampoco es muerte digna, porque no se produce de una forma rápida e indolora, produce con sufrimiento, y hasta ahí hasta donde llega la ley, y hasta ahí donde llega esta ley también. Con lo cual, para esta gente a la que la muerte no acaba de llegar, no va a haber muerte digna de verdad hasta que no tean despenalizados la eutanasia y el suicidio asistido en el Código Penal. España hoy podría ser el 8º país del mundo en garantizar el derecho a morrer dignamente, detrás de varios estados de los Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de Holanda, de Bélgica, de Suiza y de Luxemburgo. El Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en el Congreso, presentó una propuesta de modificación del artículo 143 del Código Penal para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, pero lamentablemente no contó con los apoyos necesarios, por la abstención del Partido Socialista, con Javier Fernández al frente de la gestora, y también con la abstención de Ciudadanos. Por estas dos abstenciones, no lle una realidad o no está en trámite o no se puso en trámite en ese momento, en marzo de 2017, la reforma del Código Penal. Como decía, esta ley, dado que no puede otorgarnos más derechos, como no puede avanzar en derechos, lo que fai es recoger lo que ya existe en el marco normativo estatal, ¿no? Entonces tiene, como decía, un valor recopilatorio, si acaso pedagógico, para la práctica clínica, pero que no deja de ser eso, una guía clínica o una guía jurídica. Con todo para adelante con ello. Pero lo que no valdría de nada, estaríamos poniéndonos medallas de latón si hoy aquí aprobamos esta ley, pero no emburriamos en el Congreso de los Diputados, cada cual a los dos grupos parlamentarios, y estoy refiriéndome especialmente al Partido Socialista y a Ciudadanos, que son los que sostuvieron posturas más ambiguas y que, de hecho, dejaron caer en su momento la reforma del Código Penal, para que realmente demuestren si están a favor de la dignidad al final de la vida en todos los casos. Porque una ley que va a votar a favor el PP, que está radicalmente en contra del derecho a morrer dignamente, por pura lógica, evidentemente no puede estar apurriéndonos nada que no tengamos ya. Pues bien, con esto creo que queda bastante bien clarificada la nuestra postura sobre este asunto. Aquí, pues bueno, conseguimos una guía de práctica clínica y impulsamos un debate. Sí que hay una cuestión que creemos que es importante
resaltar un cierto avance que es la constitución de un observatorio de muerte digna, que fue una propuesta del colectivo Derecho a Morrer Dignamente y que queda englobado dentro de esta ley a partir de unas enmiendas transaccionales tanto de Izquierda Unida como de Podemos. También resaltar de las enmiendas reservadas, por Podemos, además de la del título, nos quisimos plantear que en el momento de la información, porque con esta ley va a hacerse que la Administración tenga que informar a todos los usuarios del sistema sanitario de los sus derechos al final de la vida, que también se faiga, de alguna forma, que se recuella la opinión de la xente si cada una de las personas que va recibiendo esta información desearía que existiera ese marco legal, ese derecho para morrer dignamente. Y otra de las enmiendas que reservamos. Anunciamos también que vamos a votar a favor de las otras dos enmiendas que reserva Izquierda Unida sobre la definición de eutanasia y suicidio asistido, para que empecemos a mirar un poquitín más allá del muro, de la valla, de la cancella que de momento nos limita. Nada más. Esta es la nuestra postura. Gracias. Gracias, señor Fernández Vilanova. Para la defensa de las enmiendas que ha reservado, 26359, 26366, tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, anuncio ya directamente el voto favorable de nuestro grupo a esta iniciativa, destacando fundamentalmente dos aspectos que, bajo mi punto de vista, son interesantes en la práctica parlamentaria. Lo destacaba el consejero. Si nosotros no éramos unos entusiastas, ni tampoco lo seguimos siendo ahora, ¿no?, pero del texto presentado y ni del proyecto de ley presentado por el Gobierno, sí es verdad que el trámite parlamentario, con las aportaciones de absolutamente todos los grupos parlamentarios, han conseguido, sin duda, mejorar. Por eso yo aquí el texto sustancialmente y darle mayor valor, si cabe, ¿no? Por eso yo quiero destacar hoy aquí el valor del acuerdo y del consenso, porque soy consciente de que todos hemos hecho esfuerzos por aunar posiciones y, al final, intentar hacer una redacción razonable que intente, bueno, de alguna manera, recoger lo que la sociedad espera en un momento como el actual. Si bien es cierto que el texto tiene una base legislativa que es de ámbito estatal, como es la Ley General de Sanidad, especialmente la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente, y también la que regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas, podemos decir que, al igual que pasa con otras normativas de otras comunidades autónomas que regulan algo tan claro como es el proceso de morir, se basan fundamentalmente, como digo, en esta Ley de Autonomía del Paciente y realmente aportan poco respecto a lo que recoge la ley, ¿no?, puesto que ya la propia ley reconoce que el enfermo tiene derecho a negarse a recibir un tratamiento. Y luego particulariza derechos con respecto a las competencias autonómicas, ¿no? En ningún caso el conjunto de las leyes que regulan esta cuestión contemplan que el paciente muera cuando él decida. Es decir, aquí el principio de la libertad no lo recoge en ninguna de estas normativas, básicamente porque no es una competencia, en este caso, las derogaciones de Código Penal que puedan atender las comunidades autónomas. Pero sí que es un debate que dentro de los parlamentos autonómicos tenemos que abordar, ¿no? Este binomio de libertad, dignidad, autonomía, valor de la vida, al final son todos valores sociales que tenemos socialmente admitidos el conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y miren, yo creo que al final el valor de estas leyes básicamente pasa por algo muy claro, que es vencer el paternalismo
que desgraciadamente ha sido una tendencia muy generalizada del conjunto del modelo de atención, no solo del sistema sanitario, sino que con esto me refiero de todo el modelo de atención sociosanitaria, ¿no? Vencer ese paternalismo. Yo, por eso, hoy pongo en valor este debate precisamente por eso, ¿no? Porque ponemos encima de la mesa algo que la sociedad española en general y la asturiana en particular ya es madura, es muy madura para abordar ese debate, ¿no? Ese debate que el consejero lo apuntaba al principio, ¿no? Es un debate lleno de emociones, ¿no? Pero bueno, es que la vida al final es eso, ¿no? Lleno de emociones, también de prejuicios morales, ¿no? Pero yo creo que somos una sociedad suficientemente madura para abordar estos debates de una forma razonable, ¿no? Y hablar del valor de la vida, de la dignidad, de la defensa de la libertad y la autonomía que tiene cada uno a decidir si puede hacerlo en cualquier aspecto de su vida, cómo no lo va a tener en algo tan importante como es el proceso del final de su vida, el proceso de cuándo vamos a morir y cómo queremos hacerlo, ¿no? También digo que lo que tienen en común el conjunto de las leyes es obligaciones, ¿no?, con respecto al personal sanitario de informar correctamente al paciente sobre las opciones y alternativas que tienen respecto a los tratamientos prescritos, ¿no? El derecho a dejar un llamado testamento vital o un documento de instrucciones previas que recoja dónde queremos morir, si en casa o en el centro hospitalario, quién nos va a acompañar, qué intimidad vamos a tener en ese proceso y, sobre todo, algo muy importante que luego destacaré, que es el acceso a los cuidados paliativos. Aquí se citaba la asociación Derecho a Morir Dignamente. Evidentemente, nosotros nos hemos hecho eco de las aportaciones de todos los comparecientes que asistieron a la comisión, que, bajo mi punto de vista, fueron muy interesantes y nos sirvieron de base para mejorar, sin duda, el texto. Pero también hay que decirlo especialmente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que lleva defendiendo, como digo, mejorar, sin duda, la calidad de la muerte y esta libertad para decidir desde hace mucho tiempo. Y además quiero poner en valor que este debate en Asturias hay que tenerlo, y hay que tenerlo, si cabe, por una cuestión casi que estadística, ¿no? Somos la población más envejecida de España y de Europa. Evidentemente, la muerte forma parte de nuestra vida día a día, ¿no? Entonces, creemos que es necesario, sin duda, abordar este debate, pero eso sí, sería mucho más interesante si aportásemos ciertas novedades. Por ello, voy a destacar, sin duda, que, aunque la ley no genera nuestras máximas expectativas, por una parte sí que la consideramos necesarias en un aspecto que tiene que ver con la modificación de la Ley del Menor del año 2015, que modifica la Ley de la autonomía del paciente, y por eso consideramos que, cuando menos, el debate es oportuno. Nuestras aportaciones a lo largo del proceso pues han tenido un amplio respaldo por el conjunto de los compañeros de la ponencia, cosa que de aquí agradezco, y se basan fundamentalmente en la definición de ciertas cuestiones, ¿no? El derecho al alivio del sufrimiento no aparecía recogido como tal término en el propio texto de la ley. Lo creímos fundamental porque, al final, ese derecho al alivio del sufrimiento creemos que tiene que estar basado en una asistencia respetuosa con los valores de la voluntad de la persona, ¿no? El derecho a recibir cuidados paliativos. Bajo nuestro punto de vista, el que se reconozca en el texto su universalización, el vencer la variabilidad de depende de dónde vivas y quién te atienda, vas a morir de una manera o de otra, nos parece fundamental, ¿no? Y el tema y que además haya un plan específico en Asturias sobre cuidados paliativos nos parece un avance importantísimo que, sin duda, va a mejorar la calidad de la muerte. Luego, el hecho de que la atención, en este caso, a la persona que está en proceso de muerte sea una atención integral, no centrada exclusivamente en asistencia médica sanitaria, sino que sea atendido por equipos multidisciplinares donde estén asistentes sociales, psicólogos y un montón de personas que pueden hacer esa atención integral, nos parece también un avance importantísimo, y creo que, además, una novedad con respecto a lo que recogen otras leyes del mismo tenor en el conjunto del Estado, ¿no? Creemos importante, como decía, que el tema de los cuidados paliativos sirva, en este caso, para implementar esos protocolos, y que, además, el ámbito de aplicación no se circunscriba solo al ámbito sanitario, porque, lo decía al principio, ¿no? Somos una población muy envejecida y la gente no solo muere en hospitales ni muere en su casa, sino que también muere en residencias de mayores. Aquí tenemos unos servicios sociosanitarios importantes, de gran peso, porque tenemos una población muy envejecida. Su aplicación ahí es importantísima. Y, finalmente, quiero destacar también otras cuestiones importantes bajo nuestro punto de vista y una aportación
que yo creo que es una novedad con respecto a otras, ¿no? El Observatorio de Muerte Digna, el Observatorio del proceso de cómo morimos. Hoy por hoy, es verdad, y así se destacó, no existen datos para saber cómo se muere en Asturias. No hay estadísticas, no hay evaluaciones. Y si uno no recoge datos, ni sabe cómo se hacen las cosas, malamente va a poder hacer propuestas de mejora. En ese sentido, nosotros creemos que la propuesta que se ha consensuado en aportación de las enmiendas del Grupo Podemos y el de Izquierda Unida respecto a esta nueva herramienta para evaluar la calidad de la muerte y emitir un informe anual va a ser una aportación muy, muy interesante que, sin duda, nos va a permitir tener una perspectiva de futuro del desarrollo de esta ley. Y, finalmente, termino con las enmiendas que hemos reservado. Según el barómetro del CIS, un 58,4% de los españoles es favorable a legalizar la eutanasia. Miren, señorías, nosotros con las enmiendas que traemos hoy aquí, que reservamos, no pretendemos que la legalice la comunidad autónoma. Evidentemente no somos competentes. Lo que proponíamos era que claramente, por el sentido didáctico que también tienen que tener las leyes, se definiesen en el apartado de las propias definiciones del artículo 4 la eutanasia y el suicidio asistido, porque tenemos que hablar de ello. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Y diferenciarlo, ¿no? Y luego, finalmente, lo que proponíamos, evidentemente, es probablemente una declaración de intenciones a través de una disposición adicional. Y es que se promueva que el Congreso de los Diputados modifique precisamente el Código Penal en atención directamente a las cuestiones que les planteaba para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Porque, reitero, creemos que somos una sociedad suficientemente avanzada para abordar democráticamente el debate y, a partir de ahí, que se decida, ¿no? Bueno, también he de decir que desde aquí tenemos la esperanza de que el nuevo Gobierno aborde serenamente este debate y que, a partir de ahí, pues bueno, pueda ser una realidad la demanda que mucha gente ya en este país plantea. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Pulgar. Concluida la defensa de las enmiendas, se abre el turno de fijación de posición para los grupos no enmendantes, que corresponde en primer lugar al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señor presidente, señor consejero. Señorías, voy a pasar a relatarles de manera sucinta las ideas y las intenciones que nosotros hemos tenido a la hora de hacer aportaciones. Señorías, por favor, guarden silencio. Guarden silencio. Señor Fernández Bartolomé, prosiga. Silencio de velatorio, aunque ahora en los velatorios se habla muchísimo, lo cual implica una falta de respeto para las familias importante. Pero bueno, eso es otro tema. Bien, lo que quiero decir es que nos anima lo siguiente en las aportaciones que hemos hecho. En primer lugar, señor consejero, evidentemente, ayudar a vivir un buen morir. Para nosotros eso ha sido un tema central en las aportaciones que hemos hecho a su ley. Y luego, en segundo lugar, si no puedes curar, alivia y consuela. Si no puedes, y estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir ahora respecto a los cuidados paliativos. Evidentemente, complementariamente, al final de la vida, porque aquí estamos hablando no de la muerte digna, sino de la dignidad de las personas al final de su vida. Dignidad que es desde el nacimiento hasta el último aliento de vida, justicia, equidad y derechos fundamentales. Frente a algunas cosas que he dicho aquí, creo que el tema del suicidio, de la eutanasia, del suicidio asistido, es un tema que tiene ríos de tinta en la reflexión de la historia filosófica de Occidente, ¿no? Aquí lo que hemos intentado hacer es una ley, y cuando el ordenamiento jurídico y cuando el derecho busca hacer leyes, busca encontrar equilibrios, y en ese sentido nosotros valoramos muy positivamente el que se haya presentado esta ley, por un lado. Por otro lado, valoramos el consenso porque, vamos a ver, hay que reivindicar la política y hay que reivindicar los parlamentos. Y los parlamentos
Venimos aquí a hablar y a escuchar en los parlamentos para hacer leyes, y esa es nuestra misión fundamental, hacer leyes que sean útiles para los ciudadanos. Y nuestro grupo cree, sinceramente, que esta ley es útil para el conjunto de la ciudadanía. Seguramente no es perfecta, pero es que la perfección en términos sociales no existe. Al revés, en muchas ocasiones la búsqueda de la perfección es un impedimento para hacer cosas pragmáticas y útiles. También se ha hablado aquí algo sobre la dignidad humana, que es un concepto, en fin, que nos podría llevar muchas horas. Es más, a mi grupo, en general, las frases grandilocuentes y rápidas sobre temas muy serios nos dan una cierta preocupación. Hay que entender que vivimos en sociedades plurales, en donde no todo el mundo tiene la misma cosmovisión de la vida. Y si hay algo que tiene que hacer la política es buscar equilibrios. Y no todo el mundo entiende igual lo que signifique ontológicamente una vida digna y una muerte o un final de vida digno. Y, por tanto, efectivamente, es obligación de los políticos encontrar, por un lado, pragmatismo, pero por otro lado, una conciliación con ideas y creencias. Ya decía Ortega que las ideas se tienen, en las creencias se está. Las creencias tienen un gran poder y la política no puede estar al margen de las creencias. Por eso nosotros, en el Congreso de los Diputados, cuando se planteó, porque a juicio de nuestro grupo, evidentemente, claro que está madura la sociedad, debe afrontar el debate sobre el suicidio asistido y sobre la eutanasia. De hecho, hoy hay una noticia que ha ocurrido en Gijón tremenda. Supuestamente un octogenario ha pegado un tiro a su mujer y después se ha suicidado. Venía en una situación, según cuenta el periódico, que habían estado en una situación pues depresiva. Recuerda un poco esa película de Haneke, de Amor, ¿no? Que yo creo que es una película que expresa bastante bien la problemática en la que estamos viviendo, porque hay una cosa que sí es evidente, la sociedad está cambiando. Por ejemplo, en Francia ha habido una inversión de morir en hospitales o en centros sociales, por el avance, digamos, de las personas que viven individualmente y por la soledad, a morir en hospitales, ¿no? O sea, que hay un cambio social, eso es evidente. Por tanto, es claro que hay que entrar en ese debate. Nosotros, ¿por qué nos abstuvimos en el Congreso de los Diputados? Porque pensábamos que despenalizar en estos momentos en España la eutanasia y el suicidio asistido antes de tener una buena ley del final de la vida metía a los ciudadanos y a los profesionales en un terreno de inseguridad jurídica que no era bueno. Es decir, era una cuestión de oportunidad, de temporalización. Seguimos pensándolo. No en absoluto que pensemos que este debate no se debe abordar, porque desde luego no solamente se debe abordar, es que hay que darle una solución que sea acorde, por un lado, con los cambios sociales que está habiendo, efectivamente, en la propia concepción que cada uno tiene de la vida, pero también de una España plural y de una España en donde hay muchas maneras de entender cómo está uno en el mundo, porque al final, esto, vuelvo a repetir otra vez, tiene que ver con creencias. También consideramos fundamental el tema de los cuidados paliativos. Usted sabe que pallium significa manta. En latín significa manta. Significa que ponemos una manta porque no podemos cambiar lo que está debajo y, por tanto, ayudamos. Nosotros podemos aliviar los síntomas, pero no podemos cambiar el curso de las cosas. Y en ese sentido, la ley puede ayudar a algo que es la práctica política, la práctica sanitaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo el mundo intentar que todo el mundo muera, o mejor dicho, viva esos últimos momentos con garantías, con seguridad, porque lo que sí creo que hay un consenso bastante generalizado es que no debemos tener ni sufrimiento inútil y que además el avance de la farmacoterapia ya es tan potente que permite perfectamente que podamos pasar por encima del dolor. Por tanto, no voy a repetir ya argumentos que han dado mis compañeros. Quiero decir que nosotros, por estas razones que dije antes, no vamos a aceptar las enmiendas reservadas de los dos grupos, no porque no consideremos el tema importante, sino precisamente a la hora del consenso. Y quiero felicitar a la política asturiana y quiero felicitar a esta Cámara por el acuerdo alcanzado. Yo, personalmente, quizás hoy, aprobando una ley, sea el momento más satisfactorio del tiempo que yo llevo en este Parlamento.
Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. El derecho a la vida trae evidentemente consigo el derecho a la muerte digna, por ser esta la parte final de la vida. Y desde esta reflexión era necesario crear el marco jurídico que recoja todas las variables y de seguridad legal a quienes participan del proceso, tanto a los sanitarios como a los ciudadanos. Nuestra Constitución recoge el derecho a la vida y el derecho a recibir medicación en caso de enfermedad. Por tanto, es obligado delimitar legislativamente el uso de los fármacos, más aún si estamos hablando del final irremediable de la vida. Hablamos del derecho a decidir cómo llegar al final de la vida, un derecho, que no una obligación. Así cada cual podrá decidir en función de sus creencias y consideraciones sobre la vida y la muerte. Cualquier ciudadano puede realizar un testimonio vital totalmente voluntario que se incorpora al historial clínico y puede modificarse en cualquier momento de la vida del paciente. Se trata de una declaración sobre los cuidados sanitarios que desea o no desea recibir al final de su vida. Cuando el cuadro clínico del paciente dictamina la muerte irremediablemente y no existe tratamiento para su recuperación, es necesario que se pueda ejercer libremente el dejarse morir sin prolongar su agonía, y por eso esta ley es de garantías a la dignidad al final de la vida. Subrayar que este proyecto, y ya se ha dicho hoy, no recoge la eutanasia porque, entre otras cosas, no compete a este ámbito legislativo y el Código Penal actual lo impide. El proyecto de ley que hoy debatimos y que vamos a apoyar y aprobar sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida entró en la Cámara el 2 de febrero del pasado año y, tras varias sesiones de la ponencia en la que todos los grupos parlamentarios hemos contribuido a su mejora y con la aportación técnica de los letrados, hoy podemos presentar en esta Cámara el resultado de un trabajo conjunto y, por lo tanto, apoyamos esta ley y votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Gómez. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bien, dos son las razones principales por las que vamos a apoyar esta ley y dos son las razones que les voy a exponer a continuación. Se ha hablado de ellas a lo largo de la mañana, pero yo creo que habría que precisar algunos términos al respecto. El primero sería el que se viene comentando aquí acerca de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica a los profesionales que desarrollan los cuidados que se está dando a la persona en el proceso final de la vida. Pero esto no quiere decir, como se ha insinuado aquí, que se vayan a acabar los conflictos que se producen en esas situaciones. Esta ley, al fin y al cabo, no puede cambiar leyes de rango superior. Y, por lo tanto, a la hora de los conflictos que se puedan plantear, esta ley no va a resolver nada. Lo va a tener que resolver un juez, como por otra parte es lógico. Lo que sí asegura esta ley es el proceso, digamos, la actuación del profesional a qué debe atenerse. En cuanto a que hasta ahora se encontraba en una cierta desprotección, porque tenía que, por un lado, la presión de lo que puede ser la gerencia o la dirección del hospital acerca de lo que tiene que hacer con determinado paciente o acerca de la familia, de lo que propone la familia. Bien, en esta ley, por fin, se asegura las normas de actuación a quién debe, por así decirlo, de dejarse aconsejar, de quién debe dejarse aconsejar, a quién debe tener en cuenta, qué orden de prioridad debe de tenerse en cuenta a la hora de opinar. Bien, eso me parece una cuestión muy positiva y imprescindible, y ha sido una de las razones importantes por las cuales vamos a apoyar este proyecto de ley. Por lo tanto, esto da independencia a la actuación del profesional, siempre, pero sobre todo no sobrepasando su actuación
los derechos precisamente del paciente, de la autonomía del paciente. Y esa es la segunda razón por la cual vamos a apoyar la ley y que es la que voy a hablar a continuación. Se trata de la segunda parte de esta ley que se ha insistido poco por los determinados grupos y se ha mencionado por otros, que es la de los cuidados paliativos. Bien, en esta ley, por fin, se intenta asegurar la existencia de esos cuidados paliativos, con una obligación, según la ley, de equidad y justicia, como debe ser toda la norma de rango, me refiero, sanitario, de orden sanitario. Extensión a todos, obligatoria para que sea provista para todos. Protección, precisamente, a los más desfavorecidos, a los que no encuentran ni no tienen medios para acudir a esos cuidados. No podemos poner antes el carro que los bueyes, y a eso me quiero referir con respecto a lo que aquí se está hablando. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con el Grupo Podemos, no se debe llamar a una ley de muerte digna. Lo hacemos simplemente por economía de palabras. Porque muerte digna, ¿qué es muerte digna? La que proponen, por ejemplo, los grupos Izquierda Unida o Podemos, o ahora también el Partido Socialista. ¿No es muerte digna otro tipo de pensamiento? Pues, de tanto, en cuanto no podamos definir lo que es muerte digna, pues no podemos hablar de una ley con ese nombre. No podemos, por tanto, evitar decir que el aseguramiento de los cuidados paliativos y su extensión a toda la población es el derecho máximo que hay que poner antes que ponerse a hablar siquiera de ningún tipo de existencia de la despenalización de eutanasia, despenalización del suicidio asistido. No se puede plantear eso sin antes haber asegurado precisamente la protección a los más desfavorecidos, a los que no encuentran solución con los medios provistos por el sistema sanitario. A este respecto quiero decir que, por lo tanto, se deben de cumplir los principios de equidad, esto es, el mismo acceso para todos, la mínima calidad para todos, justicia, y la extensión, por lo tanto, a toda la población. ¿Qué podemos decir a este aspecto? Que precisamente es la tercera razón secundaria por la cual vamos a apoyar la ley. Precisamente, no por lo que he dicho antes, por la existencia de los puntos con los cuales estamos de acuerdo, sino precisamente por lo que no pone la ley. Y es precisamente esto. No vamos a hablar en una ley de este tipo, precisamente de eutanasia o de suicidio asistido, sin entrar a valorar lo que podemos valorar y discutir y podemos ponernos ahora a elaborar teorías y defensa de un aspecto, de una postura, defensa de otra. No podemos hablar de eso sin antes haber asegurado lo que acabo de mencionar. Puesto que ocurre una tremenda paradoja al final, y es que si no hacemos lo que estamos haciendo, poner los bueyes antes que el carro, el discurso pro-eutanásico nos deja una paradoja en sí tremenda, y es que desde una concepción radical de la autonomía del paciente o de los derechos civiles, como se dice ahora, del individuo, cuando resulta que afecta principalmente a quienes están en condiciones más desfavorables. Perdón, es que me estoy atragantando. Cuando resulta que afecta principalmente a quienes están en condiciones más desfavorables para ejercerla y depender más de la asistencia de los demás. Hablan ustedes de ampliación de derechos y madurez de la sociedad. ¿Quién decide precisamente por los inmaduros o quién defiende precisamente a los desasistidos, a los que no tienen esa asistencia? Bien, pues aparentemente los únicos que defienden a esas personas, por muy minoritarias que sean según las encuestas, parece ser que somos nosotros. Muchas gracias.
Gracias, señor Suárez. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidente. Señorías, alguien lo mencionó ya hoy en este estrado. Efectivamente, hoy es un día emotivo para, yo creo que todos los grupos parlamentarios, desde luego lo es para el mío, porque para que esta ley llegara a la Cámara hay muchas historias de mucho desgarro en muchos hogares y en muchas familias asturianas. En un contexto en el que efectivamente se alarga constantemente la esperanza de vida y parece que las posibilidades técnicas de mantener biológicamente la vida humana alcanzan cada día niveles insospechados, en ese contexto en el que además numerosos prejuicios religiosos han ido saliendo de los hogares y han permitido a los pacientes ir recuperando de nuevo no de nuevo, porque probablemente nunca lo tuvieron, pero sí ir recuperando ese poder sobre el proceso final de su vida, haciéndoles responsables de lo que querían que ocurriera. En ese contexto social, técnico, religioso, había también y hay un contexto jurídico en el que la jurisprudencia ha ido dando forma a ese artículo 15 de la Constitución española, amparando que el derecho a la vida, el derecho a vivir dignamente, implica también el derecho a la renuncia a continuar viviendo, el derecho a la renuncia a la hidratación, a la alimentación artificial, al mantenimiento técnico de la vida biológica cuando el paciente no lo desea, y ello, aunque esa renuncia suponga efectivamente el acortamiento de su vida. Esto, que parecía que era algo, una posición unánime entre toda la ciudadanía, sin embargo, no estaba jurídicamente recogido con esa necesaria claridad y con esa necesaria unanimidad. Ciertamente se aprovechó en algún momento leyes que regulaban otras cuestiones, como la ley del menor, para tratar de cercenar esa autonomía del paciente, provocando, de algún modo, que aquellas decisiones que tomaran los familiares de personas menores o incapacitadas solo valieran siempre que fueran compatibles con el mantenimiento de la vida. Es decir, se volvía de nuevo a incidir sobre ese mantra del mantenimiento de la vida biológica a toda costa. En esta situación de inseguridad jurídica nunca crecen de forma adecuada las libertades y nunca es un lugar en el que prosperen los derechos, sobre todo de aquellas personas que adolecen de una mayor asimetría en el poder de información. Es decir, era el terreno justo para que los pacientes asturianos y asturianas estuvieran en desigualdad de condiciones. Era necesario, por tanto, es necesaria, por tanto, esta ley que se basa en dos principios fundamentales. El primero de ellos, que no se nos ha olvidado ni un solo día de los trabajos de ponencia, es situar al paciente en el centro de todas las decisiones. Es el paciente, sus valores, su ideología, sus deseos, tanto si los deja previamente por escrito en un documento de instrucciones previas, como si lo hace en el propio proceso final o como si lo hace a través de un tercero en los órdenes de prelación que se establecen en la propia ley, es el paciente quien decide, conforme a esos propios valores, cómo quiere afrontar ese proceso final de su vida. Ese es el principio fundamental de la ley. Y hay otro, secundario probablemente a este primario, que tiene que ver con la seguridad jurídica para el profesional. Lo decía antes, no es un buen terreno para el crecimiento de derechos y libertades aquel en el que los profesionales que deben aplicar la asistencia sanitaria o los asistentes sociales o todas esas personas que colaboran o que facilitan en ese proceso final no se sienten seguras cuando tienen que tomar decisiones. Esta ley trata de devolverles esa seguridad jurídica.
Es una ley, lo decía antes, de enorme interés general. Todas las leyes deben serlo, pero podemos tener la completa seguridad de que esta, desgraciadamente, porque al final vivir es eso, va a tocar gran parte de los hogares de los asturianos y asturianas. Tiene elementos muy importantes como el reconocimiento de la universalidad de los cuidados paliativos, como el establecimiento de esa preeminencia de la voluntad del paciente a la que antes hacía referencia, como el reconocimiento de derechos de acompañamiento, incluso para personas menores vinculadas por una relación familiar con ese paciente, el establecimiento, por ejemplo, de condiciones amables para afrontar ese proceso final cuando el mismo tenga lugar en establecimientos públicos o privados, como el reconocimiento al derecho a una habitación individual. En este sentido, no todas las leyes autonómicas han optado por establecer la misma amplitud de derechos. Esta portavoz la semana pasada participaba en una charla con la presidenta de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, es una profesora gallega de Derecho, y comentaba que en Galicia esta misma ley no reconoce como universal ese derecho a una habitación privada para respetar la intimidad del enfermo terminal. También creemos que es necesario poner en valor la creación de ese observatorio, en cuanto además va a dar entrada a la participación no solo de profesional sanitario, sino de personas de asociaciones, personas del ámbito civil, que deberán velar porque siga existiendo esa conexión entre lo que siente la población acerca de su proceso de muerte y lo que finalmente se coloca, se establece en las leyes. Las enmiendas que han sido reservadas por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y de Podemos, 3 de ellas hacen referencia al tema de la regulación de las conductas eutanásicas. Regulación que parece a iniciar un camino que esperemos sea exitoso, al menos en la amplitud y en la profundidad del debate necesario en el Congreso de los Diputados, que es el lugar donde debe de hacerse. Y es el lugar donde debe de hacerse porque ciertamente no puede existir un código penal distinto para cada una de las comunidades autónomas. Y la regulación de la eutanasia necesita imperiosamente entrar a modificar ese artículo 143 del Código Penal y debe de hacerse dentro del ámbito competencial correspondiente. Podemos decir con tranquilidad, y está aquí presente el consejero, que Asturias alcanza hoy con esta ley sus más altos techos competenciales en la materia. Asturias no podría ir más allá en esta materia que lo que lo está haciendo con esta norma. Incluso, por si quedaba alguna duda, en una comisión de sanidad de hace aproximadamente año y medio, los grupos mayoritariamente decidíamos instar al Gobierno para que se instara al Gobierno de la Nación a la apertura del debate sobre la desregularización de determinadas conductas eutanásicas. Por tanto, insisto, se alcanzan los mayores techos posibles competenciales. En cuanto al debate acerca del título de la ley, señor Vilanova, mi grupo parlamentario entiende que se habla de dignidad en el proceso final de la vida, y así debe ser, por contraponer esa dignidad en la muerte, por contraponer esa dignidad en el proceso final de la vida con el mantenimiento a toda costa, incluso a costa de la dignidad humana, de una vida biológica que no siempre es deseada por los pacientes. Y ya para finalizar, agradecer la enorme participación que todos los grupos parlamentarios han puesto para que este texto finalmente acabara mejorado, pero también el interés del Gobierno en presentar a esta Cámara un texto inicial que había sido ya consensuado con gran parte de las personas interesadas, o con todas las personas interesadas en la sociedad asturiana, y poner de manifiesto que, efectivamente, yo también estoy de acuerdo con usted, señor Bartolomé, la política en días como hoy parece que da otras satisfacciones y nos hace ver que sirve para muchas cosas. Para una gran ley y para un gran momento, yo creo que, y finalizo ya, señor presidente, perdone por el exceso, yo creo que merece un broche de oro, y nada mejor que las palabras de José Saramago cuando dijo que espero morir como he vivido, respetándome como condición para respetar a los demás
y sin perder la idea de que el mundo debe ser otro. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez Ordieres. Concluido el debate, pasamos a la votación de las enmiendas reservadas, agrupadas por grupo enmendante. Votamos en primer lugar las enmiendas 26217 y 26220 del Grupo Podemos Asturias. Comienza la votación. Señor secretario. 44 votos emitidos, 14 a favor, 30 en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas. Votamos a continuación las enmiendas 26359 y 26366 del Grupo de Izquierda Unida. Comienza la votación. ¿Resultado? 44 votos emitidos, 14 a favor, 30 en contra, ninguna abstención. Igualmente quedan rechazadas. Seguidamente votamos el dictamen de la comisión. Comienza la votación. ¿44 votos? Sí, señor secretario, proceda. 44 votos emitidos, 44 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Por el resultado indicado queda aprobado el dictamen y con ello queda aprobada la ley. Pasamos al siguiente punto del orden del día.